En un mundo donde el entretenimiento para niños puede llegar a verse así o así, vale la pena reconocer el contenido creado para ellos desde el amor. Por eso hoy vengo a hablarles de... pero la versión del libro. La historia nos presenta a Coraline, que se acaba de mudar y está recién conociendo a sus vecinos, quienes son muy extraños cuanto menos. Tiene un total de 3 vecinos, las señoritas Spink y Forcible, quienes solían ser actrices de teatro, y el señor, que quiere inaugurar el mejor circo de ratones que la humanidad haya visto jamás. Como Coraline se aburría y no tenía mucho más que hacer que visitar a sus vecinos y ¡oh, miren, un gato! Se puso a explorar la casa. Encontró una puerta diminuta, pero está cerrada. Ah, no, esperen, está abierta, pero solo de noche y cuando los fantasmas se la llevan para allá y sí, desde aquí ya algo huele raro, pero la verdad no sé qué podría ser. Al día siguiente, los ratones le dan a Coraline una advertencia. No te acerques a la puerta secreta. Como que ya están empatizando mucho con ella. Quédense con eso porque va a ser muy importante. Mientras que las señoritas intentan leerle el té, pero ya no son tan buenas en eso como antes. Las dos le dieron como 20 resultados distintos a su predicción, así que mejor le pasaron un amuleto que la protegería de las adversidades. Coraline aprovecha cuando se queda sola en su casa para hacer lo que todo el mundo le advirtió que no hiciera, entrar a la puerta secreta. Y cuando entra, sale en su propia casa, como en cuarto de hotel, excepto que no, porque ahí está su mamá que acaba de irse y... Ok, no le dan tiempo ni de asimilar el cambio a la niña. Le dan algo de cenar, la mandan a ver las versiones jóvenes de sus vecinas dándolo todo en el escenario y le compran boletos para el circo de ratones, todo de una. Y lo peor es que la mandan sola. Imagínate cuánta confianza tenían en que le iba a importar más lo bien montados que están sus shows contra el hecho de que todos los clones tienen botones en los ojos. La única criatura ahí con ojos normales está más allá de nuestra comprensión, el gato. Él es medio condescendiente, pero también le echa a Coraline unas cuantas insinuaciones de que la otra mamá no es tan buena como parece, lo que se nos confirma demasiado rápido, porque ella nada más, Coraline regresa, le pregunta si puede sacarle los ojos. Coraline claramente dice que no, pero si no lo haces no podrás quedarte aquí. Bueno, menos mal. Ella sabe lo que le conviene desde el principio, es una niña muy inteligente. Y a lo mejor la otra madre no era tan mala, de hecho se lo toma demasiado bien. Manda a Coraline de vuelta a casa y lo único que hace a cambio es secuestrar a sus padres. También nos pintan un cuadro que nos recuerda que Coraline sigue siendo una niña, a través de una historia que ella misma escribe y que me tomaré la libertad de leer completa. La historia de Coraline. Había una niña que se llamaba Manzana. Bailaba mucho, bailaba sin parar hasta que sus pies se convirtieron en salchichas. Fin. Efectivamente, aún es pequeña. En fin, nadie le cree que sus padres hayan desaparecido, ni siquiera la policía. Y no es porque los adultos de esta historia sean malos, sino que ellos simplemente creen que está asustada y confundida con un monstruo que no existe. Pero incluso si no existe, hay que reconocer ese miedo y darle herramientas a un niño para que lo atienda, porque tienen menos experiencia que nosotros. En la película, todo esto se resume en una escena fuertísima. Coraline se va a la cama de sus padres, acomoda algunos cojines para simular que están ahí y se queda dormida mientras llora por el miedo de no volverlos a ver. El gato va a buscarla cuando ve que quiere regresar al otro mundo, para decirle que está loca más que nada. Luego de pensar un momento, ella le contesta contándole sobre una vez que su padre la llevó a un descampado cerca de su antigua casa, porque ella insistía en que quería ir. Pasaron un rato por ahí jugando hasta que un grupo de avispas se acercó a atacarlos. Su padre se dejó picar solo para que ella tuviera tiempo para correr. Dijo que la única razón por la que no había estado asustado era porque estaba demasiado concentrado en que ella estuviera bien. Luego de discutir con la otra madre, hay una escena del gato comiéndose un ratón, no sin antes torturarlo hasta la muerte. Cuando Coraline lo reprende, él dice que es algo hermoso en realidad, que le está haciendo un favor, porque al menos así le da una oportunidad de escaparse. Detengámonos un momento a pensar en esto. En esta alegoría, la otra madre es el gato, dos personajes que se odian entre sí, representando una misma idea. Y Coraline es el ratón, un ratón como los que anteriormente le advirtieron que no debía acercarse a la puerta, casi como supieran que el orden no se puede invertir, que un ratón no puede jugar con el gato. Después de ser encerrada, Coraline se encuentra con niños a los que la madre ha capturado en el pasado, quitándoles sus ojos y sus nombres, ya que lo bello merece ser nombrado.
Motivada al querer ayudarlos, Coraline manipula a la otra madre para que jueguen un juego. Si ella gana, los dejará a todos irse de ahí. Y si pierde, dejará que le cosan los botones en los ojos. El ratón finalmente ha conseguido jugar con el gato. Usa el amuleto que sus vecinas le regalaron para enfrentarse a distintas dificultades con los clones de sus vecinos y sobre todo el de su padre. Imaginen esto, la escena fue tan perturbadora que terminó siendo cortada de la película. Una masa amorfa que en su momento había sido su otro padre, se veía incapaz de luchar contra la manipulación de la bruja para atacarla, a pesar de que ella le había dicho que solo necesitaba ser valiente para resistirla. Aquella figura que se esforzaron en plantearnos como una imagen segura, se había convertido ahora en una amenaza, y eso es lo que a ella tanto le dolía. Poco después y con ayuda del gato, había encontrado las almas de los niños y también sabía dónde estaban sus padres, la otra mitad del reto. Aún así, sabía que la bruja no dejaría que se fueran, entonces tuvieron que tenderle una trampa. En este punto, el ratón había conseguido superar al gato dentro de su propio juego. Tendré que escatimar un poco en este punto, pero en serio, Neil tiene una forma de narrar eventos tan bizarros y grotescos, permaneciendo en el terreno apto para todo público, que tienen que ir a leerlo ustedes mismos. A menudo, Holly, la hija mayor de Neil Gaiman, le contaba historias de una niña muy parecida a ella, que era acosada por una bruja que fingía ser su madre, y entonces debía escapar. Neil, espero que después de asegurarse de que nada de eso fuera una enorme bandera roja, Dios, comenzó a buscar libros de terror para su pequeña. En realidad no había ninguno que le diera verdadero miedo. Supongo que porque ningún padre va por ahí buscando libros para traumatizar a sus hijos. Pero incapaz de aceptar un no como respuesta, Gaiman comenzó a escribir el libro que su hija le contaba por las noches, mezclado con pequeños trozos de su propia niñez, como una pequeña puerta misteriosa que daba pie a una historia más larga. A media historia, Gaiman experimentó la cosa más aterradora para cualquier artista, bloqueo del escritor, y abandonó el libro. Años después, se dio cuenta de que su hija ya era demasiado grande para aquella historia, pero su hija más pequeña, ¡oh!, ella sí era el público objetivo. Entonces la terminó, y de ahí viene esta bonita frase: empecé este libro para Holly, y lo terminé para Maddie. La intención de Gaiman nunca fue contar la historia de una niña que enfrentaba a un monstruo sin problema alguno, todo lo contrario. Él quería decir que ser valiente no significaba no tener miedo, significaba tener miedo y aún así hacer lo correcto. Después de descubrir el lado oscuro del otro mundo, Coraline podría haber huido y salvarse a sí misma. Sin embargo, decide regresar para rescatar a sus padres, y al encontrarse con las almas de los niños atrapados por la otra madre, también elige ayudarlos, aun sabiendo que eso disminuiría sus posibilidades de salir viva de ahí. No toma el camino fácil ni piensa únicamente en su propia seguridad, enfrenta el peligro, porque entiende que hacer lo correcto suele implicar sacrificios, y es precisamente esa decisión lo que la convierte en la verdadera heroína de su historia.